Buenos días a todos, que el Señor les continúe bendiciendo aún más cada día. La gracia del Señor abunde en sus corazones. Es un privilegio y un gozo poder estar aquí con ustedes hoy compartiendo la palabra del Señor. Agradecemos a Dios que nos permite estar aquí y gracias también al pastor Rafael que nos hace parte de ustedes hoy al permitirnos ministrar la palabra de Dios. Como ya el pastor les dijo, estamos en la iglesia de Dios, aquí mismo en esta comunidad, la calle 7. Ahí estamos para servirles en lo que podamos. Me acompaña en este día mi hermano Félix Frías, que es de aquí también de esta comunidad, y pues nos congregamos juntos allá en la iglesia de Dios. Bien, busquen su Biblia en Romanos capítulo 1. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios y hacer énfasis en lo maravilloso que es el Evangelio. Y para eso vamos a leer Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ellas nos edifican. Gracias, Señor, por arrojar luz, la luz necesaria en este día para que nosotros podamos ver la maravilla que hay aquí en las Escrituras y de esa manera ser edificados. Sé tú, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra en este día y no solamente ser oidores olvidadizos, sino también hacedores de las mismas. Favor que te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Puede tomar sus asientos. Hay cosas en la vida quizás que usted le dé temor, le dé vergüenza decir que usted forma parte de esas cosas o que usted cree en esas cosas. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los hermanos de Roma, puede que por las condiciones de vida del apóstol Pablo, todo lo que él había sufrido por causa del evangelio, puede ser que alguien entienda que realmente el apóstol Pablo tenía razones más que suficientes para decir y para vivir avergonzado del evangelio. El apóstol Pablo había sido condenado o lo habían entrado a la cárcel en varias ocasiones por haber predicado la palabra de Dios, por haber predicado, enseñado el evangelio. Lo habían tildado de hereje, lo habían tildado también al apóstol Pablo hasta de blasfemo. El apóstol había sufrido burlas, había sufrido persecución y todo esto por causa del evangelio. Y como si esto fuera poco, en esos tiempos hablar del cristianismo en Roma era hablar de un absurdo. Algo que no se entendía el por qué había gente que creía en eso. Sí, así mismo, en eso. Era algo incluso despectivo. De esa manera o de esa forma se referían del evangelio muchos de los griegos y muchos de los romanos en aquellos tiempos. Porque ¿en qué cabeza va a caber que va a venir un salvador de una comunidad pobre, de una familia pobre, y que va a morir en una cruz como un delincuente cualquiera, y que ese sería el salvador nuestro? Entonces eso era lo que enseñaba y es lo que enseña el evangelio, que Jesús, nuestro Señor y Salvador, fue a la cruz a morir por nuestros pecados, pero que Él no iba a quedar muerto, y de hecho no quedó muerto, sino que Él resucitó para darnos vida, y todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero en ese momento a ellos se les hacía difícil
creer en un Salvador con las características de Jesús. Así que hablar del evangelio, hablar del cristianismo era algo absurdo y irracional, pudiéramos llamarle así. Así que humanamente hablando, es posible que muchos entendían que sí, que Pablo tenía razones para avergonzarse del evangelio. Sin embargo, Pablo explica en estos dos versículos por qué él no se avergüenza del evangelio. Y hay algunas razones que quiero compartir con ustedes en este día. Y la primera razón que Pablo da: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Esto es el evangelio. El evangelio es donde Dios muestra su poder para salvar a la humanidad. Y note algo importante acá, y es que el evangelio no es el poder del pastor, no es el poder del apóstol, no es el poder del misionero. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Ahora bien, nos hacemos la pregunta: ¿salvarnos de qué? ¿Acaso nosotros necesitamos ser salvos? Sí, lo necesitamos. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros, todos somos culpables. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice que en Él, en Jesús, tenemos nosotros redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Romanos 3, del 23 al 26, mire lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quien dice que todos nosotros somos culpables, no soy yo. Así que no me mire como tan serio. Es la palabra de Dios. A través del apóstol Pablo está diciendo a los romanos que todos nosotros pecamos. Todos nosotros arrastrábamos la culpa del pecado. Sin embargo, en Jesús esa culpa ha sido quitada. Nosotros ahora podemos ser redimidos y podemos ser justificados por gracia, no porque nosotros lo hayamos merecido, no porque nosotros lo hayamos buscado, no porque nosotros lo hayamos ganado. No se hizo un concurso para ver cuáles serían salvos. No se hizo un concurso para ver cuáles iban a ser los más justos moralmente hablando, y bueno, a partir de ahí, de aquellos que fuesen más buena gente, a partir de ahí se iba a tomar la decisión de justificar a unos cuantos. No, no fue así. No fue de esa manera. Fue a través de Cristo que fuimos nosotros justificados gratuitamente por su gracia. Y ahora, gracias a esa redención que es en Cristo, entonces nosotros hemos sido salvos de esa culpa. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación, está diciendo esto: el evangelio es el poder de Dios para salvarnos de nuestra culpa. ¿Cuál culpa? La culpa del pecado que todos nosotros teníamos, y todos nosotros merecíamos cargar con dicha culpa. Sin embargo, vuelvo y digo, por su gracia, por su misericordia, hemos sido librados de dicha culpa. Así que Dios nos salva de permanecer en nuestra culpa, pero no nos deja ahí, sino que nos lleva a un estado de justicia delante de Él mismo.
Una justicia que ya veremos de dónde proviene más adelante, al final de que analicemos estos versículos. Pero también Dios nos salva de estar lejos y separados de Él. Mire lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. En aquel tiempo en que ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esto es precisamente lo que establece el Evangelio, mis amados hermanos y amigos. El Evangelio establece que cuando Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, toda separación, toda distancia que había entre nosotros fue quitada completamente. Y esto es algo maravilloso. La única forma de que el hombre pudo haber experimentado esa cercanía con Dios, en donde ya no hay un abismo que nos separe de Dios, en donde ya no hay una distancia que nos separa de Dios, es gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, por eso nosotros enseñamos y por eso nosotros creemos que ya no es necesario ningún otro sacrificio, porque ese fue suficiente. Ya el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para que nosotros ahora pudiéramos tener una comunión verdadera con Dios, una comunión estrecha con Dios, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Porque mientras estábamos separados de Dios, mientras estábamos lejos de Dios, éramos incluso considerados como enemigos de Dios, lo dice la palabra, pero ahora no es así. El Evangelio nos dice que gracias a ese sacrificio, cuando nosotros creemos en ese sacrificio de Cristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, gracias a eso, por medio de nuestra fe, nosotros podemos entonces volver a ser cercanos con Dios. Así que de eso también nos salva el poder de Dios en el Evangelio, de estar lejos y separados de Dios. ¿Quién no quisiera estar cerca de Dios? Yo quiero estar cerca de Dios toda mi vida. Toda mi vida yo quiero estar cerca de Dios, porque fuera de Él, ¿qué podemos hacer? Lejos de Dios, ¿qué podemos nosotros hacer? Si aún nosotros en estos caminos de piedad y aún nosotros confiando en Cristo como nuestro Salvador, tenemos que pasar por diferentes situaciones y tenemos que sufrir aquí en la tierra, y de hecho la palabra nos enseña que aún nosotros los que confiamos, aún nosotros los que somos salvos, aún también nosotros pasamos situaciones difíciles, pasamos sufrimientos, como el apóstol Pablo. Si nosotros teniendo una relación íntima con Dios pasamos estas situaciones, imagínese usted si no tuviésemos a Dios, si no estuviéramos cerca de Dios, ¿cómo pasaríamos todas esas situaciones difíciles que se nos presentan? Yo no me imagino la vida sin Dios. No quiero la vida sin Dios, porque en Dios estoy completo. En Dios nosotros podemos estar completos. El apóstol Pablo sabía que él tenía su vida completa y asegurada en Dios. Y esa era una de las razones por la cual él decía: yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio me ha acercado a Dios. Antes yo creía que estaba cerca, antes yo hacía cosas por Dios, para Dios, pero ahora es que yo entiendo que estoy cerca de Dios. Porque esa separación, eso que nos separaba, fue quitado cuando Cristo derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario. Pero también Dios nos salva
de la muerte eterna. En Efesios capítulo 2, pero en el versículo 5, señala que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Muertos en nuestros pecados. ¿Y cuántos de ustedes han podido presenciar a un muerto caminando? Los muertos no caminan. ¿Usted sabía eso, verdad? Los muertos no caminan porque para caminar se necesita vida. Los muertos no hablan. También se necesita vida para hablar. Los muertos no pueden decir, déjame ir al banco a hacer esta diligencia, déjame ir allí a resolver esto, a hacer aquello, lo otro. No, porque ya están muertos. Y así estábamos nosotros, sin ninguna posibilidad, humanamente hablando, ni fuera de lo humano, de poder hacer algo para cambiar nuestra realidad. Mientras hay vida, por más que una persona se esté debatiendo entre la vida y la muerte, se puede hacer cosas. Los médicos pueden hacer cosas. La ciencia se puede utilizar para prolongar la vida y preservar la vida de un ser humano. Pero en el momento en que ya el corazón dejó de latir y que los mismos médicos declararon a esa persona sin vida, ya no se puede hacer absolutamente nada. Por más dinero que se tenga, por más ciencia que se tenga al alcance, por más medicina que se tenga al alcance, ya no se puede hacer nada cuando una persona es declarada muerta. Nosotros estábamos, espiritualmente hablando, en ese estado. Muertos en nuestros pecados. Y estando allí, muertos en nuestros pecados, dice la palabra de Dios que nuestra realidad fue cambiada. Ese mismo versículo dice que Él, es decir, Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida juntamente con Cristo? Cuando estábamos muertos. El único que puede cambiar la realidad de muerte espiritual del ser humano es Dios. El único que puede hacer eso, no hay otro. No hay otro que pueda cambiar nuestra realidad espiritual para que pasemos de muerte a vida. Y no de cualquier muerte, no, la muerte espiritual. Y no de cualquier vida o a cualquier vida, sino la vida eterna. El único que puede hacer esto es Dios, y Él lo hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo, y todo eso, y aquí es algo muy, muy, muy maravilloso, porque todo esto Dios lo hizo por gracia. Al final de ese versículo dice, por gracia sois salvos. Como un regalo, nosotros hemos sido salvos de estar muertos, de permanecer muertos en nuestros pecados. No ha sido porque nosotros, como les decía ahorita, merecíamos esta salvación, sino que ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos de nuestra culpa, de estar lejos y separados de Dios y de la muerte eterna. Este es el evangelio, y por eso decimos que el evangelio es maravilloso. Y pensando en todo esto, nos damos cuenta que verdaderamente el apóstol Pablo tenía una razón muy suficiente para seguir confiando y proclamando el evangelio y decir a viva voz, yo no me avergüenzo de este evangelio. Porque él sabía que el evangelio podría hacer esto. Lo había hecho en él, lo había hecho en otros que estaban alrededor de él. El mismo apóstol Pablo había visto cómo no solamente él había sido cambiado y había recibido la salvación de Dios en su vida, sino que él había visto cómo otros a su alrededor también habían experimentado lo mismo. Así que él decía, aunque otros se avergüencen, yo no me avergüenzo. Y aún más, oro a Dios para que me permita ir a ustedes a predicarles este evangelio. Oro a Dios para que me ayude a llegar a Roma y poder estar con ustedes y predicarles y enseñarles este evangelio, el cual muchos tienen por locura, el cual muchos entienden que es una insensatez,
el cual muchos entienden que es algo irracional, que va a pasar en algún momento. Ese evangelio yo quiero ir a predicárselo a ustedes, a enseñárselo a ustedes para que se siga expandiendo y que ustedes puedan afirmarse aún cada día más. Porque yo no me avergüenzo de este evangelio. Así que si alguien se pregunta qué es el evangelio, es poder de Dios para salvación. Para salvarnos de nuestra culpa. Para quitar nuestro pecado. Para justificarnos delante de la presencia de Dios. Porque por nuestra propia cuenta no hubiese sido posible. Para librarnos de esa muerte eterna. Eso es el evangelio. ¿Por qué mucha gente dice que no ve su vida fuera del evangelio? Por esto. Es que no queremos perdernos esto. Cuando yo le digo a ustedes que no me imagino mi vida sin Dios fuera del evangelio, lo que le estoy diciendo es esto: yo no me imagino arrastrando con la culpa del pecado todos los días. Yo no me imagino estar separado de Dios durante toda la eternidad. No me imagino estar muerto en mi pecado y quedarme ahí. Esto es lo que le estamos diciendo. No le estoy diciendo, bueno, yo no me veo fuera de una iglesia. Como pastor me ha tocado pastorear varias iglesias. El pastor decía ahorita que soy contemporáneo, y sí, es cierto, pero empecé temprano también en el ministerio. Y me ha tocado pastorear varias iglesias, y mi padre también es pastor, así que también las iglesias, parte de las iglesias que él pastoreó, también me ha tocado a mí estar allí como hijo de pastor. Y aunque no era yo el pastor en ese momento, bueno, tenía que estar donde está la familia. Así que nos ha tocado estar en varias iglesias de nuestra institución, Iglesia de Dios en la República Dominicana. Nos ha tocado estar en Santo Domingo, en varios lugares de Santo Domingo, en Nagua. Yo inicié mi ministerio en el sur del país, un lugar muy escondido por allá. ¿Hay algún neivero aquí? No. Bueno, por Neiva yo inicié a pastorear a 18 kilómetros más hacia allá de Neiva, y por ahí inicié. Mi esposa es del este y nos juntamos, nos casamos y fuimos a Nagua a pastorear, luego acá a Santiago. Y no le estoy hablando de que no veo mi vida fuera de una iglesia, porque ya he estado en varios lugares, por lo que le acabo de decir. Donde yo no me veo fuera es del evangelio, porque la iglesia nunca me va a poder dar lo que el evangelio sí me da. Solamente el evangelio me provee la salvación que yo necesito. Solamente el evangelio le provee a usted la salvación. Le provee a usted reconciliación con Dios. Le provee a usted cercanía con Dios. Le provee a usted vida eterna. Solamente el maravilloso evangelio, ese poder salvífico de Dios mostrado en el evangelio, es el poder que nos redime. Es el poder que nos perdona, sin importar cuán grande fue nuestro pecado. El texto no dice que estando nosotros semi muertos en nuestro pecado, o estando nosotros muertos a los que estaban muertos en el pecado, de un pecado de que bueno, este es más, moralmente hablando, es más un pecado hasta bonito, sencillo. No, pecado es pecado. No importa moralmente hablando, no importa si es grande, si es pequeño delante de Dios, pecado es pecado. Todos estábamos allí. Y de ese pecado, Él nos ha redimido y nos perdonó. Por amor, por su gracia. Y el texto dice que fuimos justificados gratuitamente. Y esto nos dice a nosotros y nos revela que gracias al Señor no hemos tenido que pagar nada, ni vamos a tener que pagar nada. Porque si fuera así, es probable que muchos pudieran pagar. Quizás los más ricos del mundo pudieran pagar.
y pudieran tomar más préstamos para seguir pagando y pagar y pagar y pagar, y quizás a fin de cuentas es probable que nadie pudiera pagar. Le aseguro eso. Sin embargo, es completamente gratuito. La salvación que provee el Señor en el Evangelio, la justicia de Dios en el Evangelio es completamente gratuita. Esto es para que nadie tenga excusa. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que usted le pregunta, vamos a hacer un viaje de la comunidad, vámonos para la playa, y mucha gente van, pero hay otros que dicen, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque no tengo el pasaje. Pues toma el pasaje. No, pero no voy como quiera. ¿Por qué? Porque no tengo el traje de baño. Toma el traje de baño. Pero no van porque no tienen para merendar. Toma la merienda y usted le busca la vuelta y siempre tienen una excusa. ¿Qué excusa nosotros pudiéramos presentar delante de Dios si Él nos ofrece su justicia completamente gratuita? Ahora bien, la palabra nos enseña que nosotros debemos de creer. Y esta es precisamente la segunda razón que da el apóstol Pablo para decir que Él no se avergüenza del Evangelio. Primero, Él nos salva de todo esto que ya hemos visto. Él nos salva de todo eso. Pero también esa salvación es para todos aquellos que creen. Y esto nos revela cuán grandioso es el Evangelio, que no se limita a una demarcación geográfica. El Evangelio no está reservado, mis queridos hermanos y amigos, no está reservado para un lugar del mundo. Bueno, esta zona en el mundo son más buenos, vamos a salvar a estos. Estos son los más prudentes, los más moralistas, vamos a salvarlo. Estos son los que hacen más obras, más filantrópicos, vamos a salvar a estos. No. Estos son los más sabios, vamos a salvarlos porque necesitamos gente sabia en el reino. O estos son los más indoctos, vamos a salvar a esto porque estos su ignorancia. No, esto no es lo que Dios ve en el corazón del hombre para salvarlo. Lo que Dios demanda de nosotros es la fe, que nosotros podamos creer. Y mire cuán maravilloso es Dios, que Él mismo se encarga a través de su Hijo Jesucristo de abrir nuestros ojos para que podamos ver y creer que Él es nuestro Salvador. Porque usted sabía, ¿verdad?, que si no fuese por su voluntad, nosotros realmente no pudiéramos ver a Jesús como nuestro Salvador. Así que ofrece su evangelio, su poder salvador en el evangelio, y nos justifica gratuitamente. Ofrece a su Hijo Jesucristo para nosotros poderle ver, poder creer en Él y poder recibirle. Y esto lo hace a toda persona, sin importar su lengua, sin importar su denominación, sin importar a qué se dedique. Toda persona, pero toda persona que crea. Toda persona que cree en el evangelio. No es en cualquier cosa que vamos a creer, porque hay muchas cosas en las cuales podemos creer, pero es a todo aquel que cree el evangelio. Y no el evangelio del pastor, no el evangelio de Eliezer Rodríguez, no, sino el evangelio de Cristo Jesús. Este es el evangelio que Pablo predicaba. Pablo no predicaba otro evangelio. Pablo no enseñaba un evangelio propio de él, de una revelación que él tuvo. No, es el evangelio de Cristo que él estaba anunciando y que él decía: no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por último, mire cuán maravilloso es este evangelio. En él la justicia que proviene de Dios es mostrada para todos nosotros. ¿Escuchó bien eso? Justicia que proviene de Dios. Y gracias a Él que proviene de Él su justicia. Es suya y proviene de Él. Qué bueno que proviene de Él, porque si fuera nuestra justicia, es probable que tampoco pudiéramos nosotros presentarnos justificados delante de Dios. Qué bueno que es su justicia. Qué bueno que proviene de Él
que es el único justo realmente, para que nosotros hoy pudiéramos ser presentados delante de Dios justificados. No hay obra alguna que pudiéramos presentar delante de Dios para justificarnos nosotros a nosotros mismos. Tampoco para justificar a otros. Delante de Dios no podríamos nosotros hablar por nosotros mismos, mucho menos por alguien más. Señor, mira, yo lo conozco. Ese hombre no mataba una mosca allá abajo, Señor. Mira, Padre, ese era un buen hombre. Ayúdalo ahí, dale un chance. No podemos interceder por nadie delante de Dios. Tampoco por nosotros mismos. Lo único que sí podemos, por gracia y misericordia de Dios, es creer. Es tener fe. Es abrazarnos a esa justicia que proviene de Dios, que viene de Dios, para nosotros entonces, por medio de la fe, de principio a fin, vivir completamente a plenitud Cristo Jesús por toda la eternidad. Cuán maravilloso es este santo y bendito evangelio. ¿Cómo vamos entonces a rehusarnos? ¿Cómo vamos entonces a avergonzarnos de este evangelio? No, es que usted no sabe, pastor, lo que yo he estado pasando por este evangelio. Mire, me critican en el trabajo, se burlan de mí. En la escuela, en la universidad, estoy pasando esto, estoy pasando aquello por causa del evangelio. Así que si yo puedo llevar la Biblia en una funda negra, la voy a llevar, porque no estoy dispuesto a seguir con este sufrimiento. ¿A cuánto? No me diga. Pero hay mucha gente que se han avergonzado del evangelio y muestran su vergüenza aún de esta forma, que es simple, pero se da. A mí también me pasó cuando era niño, cuando era adolescente. Llegó un tiempo en mi vida que a mí no me gustaba andar con una Biblia en la mano. Y yo, como tenía que irme a la iglesia con mis padres, a veces yo iba más atrás para que ni siquiera... Yo no ando con esa gente. Yo andaba distraído, supuestamente distraído, sin Biblia. Y después que llegaron las Biblias electrónicas, pues las aplicaciones con Biblia, ahí pues mucho mejor todavía. Ya no tengo que esconderla porque la tengo ahí, nadie se da cuenta. Aún con cosas así tan simples, a veces nosotros nos avergonzamos o estamos mostrando nuestra vergüenza del evangelio. Yo les contaba a la iglesia esta mañana que yo soy del equipo, uno de los mejores equipos que tiene la República Dominicana de béisbol. No, estrellista. Estrellas Orientales. Y yo le decía, yo no me avergüenzo decirlo porque yo tengo razones para ser del equipo de las Estrellas Orientales. Mi familia del este, del Ceibo, de San Pedro de Macorís, yo me crié viajando allá a San Pedro de Macorís en todas mis vacaciones. Se veían las luces del play, del estadio de Telo Vargas. Se sentía el movimiento, la esperanza de la gente de que este sí es el año verde. Yo crecí con esa esperanza. Entonces, aunque estuve extraviado por ahí en otros equipos, llegó un punto en que sí, en que dije, yo voy a ser de este equipo de las Estrellas Orientales. Y ahí me quedo y ahí me voy a quedar. Para gloria de Dios y vergüenza de otros, pero ahí voy a estar en mi equipo de las Estrellas Orientales. Y gracias al Señor, para que nadie diga nada ni tenga argumentos contra mí, lo hice antes de que viniera el campeonato. Para que nadie diga que no, que fue por él. No. Antes de ella yo estaba ahí. Porque estaba ahí en mí todo eso, todas esas experiencias de pequeño y eso.
Pero estas son razones emocionales, sentimentales, por cuestiones sentimentales, familiares. Por eso yo soy de las Estrellas Orientales. Sin embargo, el apóstol Pablo no era defensor y proclamador del evangelio y predicador del evangelio simplemente por sentimiento o porque, bueno, se lo enseñaron así, como él aprendió eso en su casa. No, los padres del apóstol Pablo no eran evangélicos, no entendían, no conocían el evangelio. El apóstol Pablo no fue criado con la influencia del evangelio. Hubo un momento en que él tuvo un encuentro con Dios. Y en ese momento comprendió, entendió el evangelio y creyó en el evangelio. Y a partir de ahí fue un defensor del evangelio a capa y espada, sin importar en la circunstancia que estuviera. No importaba incluso que estuviera preso, no importaba incluso que estuviera en las condiciones más extremas. No importando cuando las cosas estaban bien o cuando las cosas estaban mal, él continuaba predicando y anunciando el evangelio y diciendo lo mismo: yo no me avergüenzo ni me voy a avergonzar. Y podemos estudiar la vida del apóstol Pablo y nos vamos a dar cuenta que murió creyendo en el evangelio, murió confesando el evangelio, murió enseñando el evangelio a otros. Y parte de estas cartas que hoy tenemos nosotros y que son de tanta edificación para la iglesia y aún para los que no son parte de la iglesia, ya que gracias a estas cartas nosotros podemos entender mejor incluso el evangelio y podemos enseñarlo a otros para que vengan a los pies de Jesús. Y el Señor utiliza esas palabras para abrir los ojos de muchos y darles salvación. Muchas de esas cartas fueron escritas precisamente desde la cárcel. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir mi sufrimiento hace que yo no quiera seguir en el evangelio o está haciendo que yo me avergüence del evangelio? ¿Cuál sufrimiento? ¿Estamos nosotros siendo perseguidos por causa del evangelio a estos niveles del apóstol Pablo? De seguro que no. Y aunque lo estuviéramos en algún momento, le animo a que siga hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque la promesa del evangelio no es una promesa para aquí y ahora, terrenal. No, la promesa del evangelio es de vida eterna en Cristo Jesús. Así que aunque nos toque perder la vida aquí en la tierra, vamos a seguir perseverando en el evangelio porque hay una promesa de parte de Dios para aquellos que perseveren hasta el fin. Y qué bueno que aquellos que perseveran hasta el fin también es gracias a su voluntad y a su misericordia. Porque no pudiéramos tampoco perseverar si no fuera porque Él nos ayuda a perseverar. Realmente, mis amados, vamos en coche, como alguien pudiera haber dicho. Claro, porque todo depende de Él. Hay una cuota nuestra, tenemos que creer, tenemos que confiar, tenemos que abrazar la fe y vivir para su gloria. No es tan fácil como lo decimos, sí, eso es complejo en muchas ocasiones, pero si confiamos en su sustento, podremos lograrlo para su gloria y para su honra. Así que para los creyentes, mis amados hermanos, en este día les animo a que continuemos hacia adelante firmes en el evangelio, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, sin importar las situaciones que nos toque pasar, que nos toque atravesar. Vamos a seguir firmes. Vamos a seguir firmes siempre. Y a aquellos que todavía no son parte del cuerpo de Cristo, pues yo le invito en esta mañana también a recibir el evangelio, a que crea en el evangelio, a que crea en Jesús como su único Señor y Salvador, que crea que verdaderamente Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que no quedó muerto, sino que resucitó para darnos vida en abundancia y restablecer esa relación que se había roto por causa del pecado entre Dios y nosotros. En eso es que tenemos que creer. No le estoy pidiendo, no le estoy invitando a que crea en mí. Usted no me conoce casi para creer en mí.
Muchos de ustedes solamente me han visto esta vez y ya. Y a partir de ahora, donde quiera que me vea, yo soy su hermano, salúdeme. Pero no le pido que crea en mí. De hecho, yo soy un humano imperfecto y pecador. Por la gracia de Dios me arrepiento de mis pecados y recibo el perdón de Dios. Pero le puedo fallar en cualquier momento. El pastor nos puede fallar, el líder nos puede fallar. Sin embargo, Dios no nos va a fallar nunca. Y fue Dios quien proveyó su evangelio para mostrarnos su poder salvador. Su poder, porque Él es el único que nos puede salvar. El único que puede quitar nuestra culpa es Dios. El único que puede restablecer nuestra relación, ese es Dios. El único que puede darnos vida eterna es Dios. El único que puede cambiar nuestra realidad espiritual es Dios. En Él es quien debemos confiar. Y Él ha provisto también a su Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario dé su sangre por amor a nosotros y nos redima. En Cristo debemos de creer como nuestro Salvador. Esto es lo que enseña el Evangelio de Cristo. Como decía esta mañana, el Evangelio es Jesús. Se trata de Jesús. Lo que yo diga, no, sino de lo que dice la palabra de Jesús. No es lo que yo me sueñe de Jesús, no es lo que yo invente de Jesús, es lo que dice las Escrituras acerca de Jesús y lo que dijo el mismo Jesús en las Sagradas Escrituras. En Él es quien debemos de poner nuestra confianza. En Él es quien debemos de creer y de esa manera probar este maravilloso evangelio de Cristo Jesús. No hay otra buena noticia más maravillosa que la del evangelio. Tenemos un Salvador, tenemos un Redentor, tenemos uno que nos ha dado vida en abundancia. Hoy, ¿qué podemos hacer? Creer en Él, poner nuestra confianza en Él, abrazarnos a la fe y confiar en que es su justicia, que proviene de Él, para que hoy podamos, sin hacer más que confiar, entrar a su presencia y por su buena voluntad ser hechos hijos de Él. Permítame orar en esta mañana. Señor, gracias